Hay un culto. ¿Cómo se hacía el culto? Y en la Iglesia Católica sabemos que el culto viene de los israelitas, miramos lo que hacían los israelitas y nosotros hacemos lo mismo, pero ya como Cristo lo dejó. Como Cristo lo dejó. Vamos a mirar cómo era entonces, si el culto viene de los israelitas, ¿por qué nosotros decimos que la Eucaristía es el culto verdadero que nosotros ofrecemos al Señor? Y que el culto de los hermanos separados, con todo el respeto que merece, no es el culto agradable a Dios. Es un culto distinto, pero no es el de los israelitas, del que viene el culto. Ustedes verán, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, del versículo 1 en adelante, cuando va a mostrar cómo era el culto de la antigua alianza de los israelitas y cómo viene a ser el culto en el Nuevo Testamento. El culto del Antiguo Testamento con sacrificio. El culto del Nuevo Testamento con sacrificio. El culto del Antiguo Testamento lo ofrecían los sacerdotes. Y el culto del Nuevo Testamento lo ofrecen los sacerdotes. Los protestantes dicen, vamos al culto. No tienen sacerdote y no tienen sacrificios. ¿Cómo van al culto? Y en el Antiguo Testamento, en los israelitas, no podía existir culto sin sacrificio, sin sacerdote. Y Pablo dice, tienen que fijarse en los israelitas, porque de ellos viene el culto. Hebreos 10, 1 en adelante. La religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir. Antiguo Testamento, una sombra del Nuevo Testamento. Pero no la verdadera figura de las cosas. Pero no era la verdadera figura de las cosas. La verdadera figura es el Nuevo Testamento. Aquel era la maqueta. Cuando se va a hacer un edificio, primero se hace una maqueta. Y después que se hace la maqueta, se hace el edificio. ¿Dónde va a vivir usted? ¿En la maqueta o en el edificio? En el edificio. La maqueta solamente es un símbolo. Por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios, a los que vuelven a ofrecerlos año tras año. De otro modo, quedarían puros de una vez gracias a su culto. ¿Gracias a su qué? No puede haber culto sin sacrificio. Y no puede haber sacrificio sin sacerdote. Así era en el pueblo de Israel. Ahora los protestantes encuentran la palabra culto y dicen, me voy para el culto. Pero ¿sabe lo que era el culto? ¿Y sabe cómo era? No, es que el pastor me dijo que íbamos para el culto. El culto con sacrificio, así era el culto. Dale. Ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios. Pero no, cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados. Es que la sangre de los toros y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados. Por eso es necesario un nuevo culto, un nuevo sacrificio. Esa sangre no tenía poder para perdonar pecado. Por eso, al entrar Cristo en el mundo, Nuevo Testamento, ya habló del Antiguo Testamento. Ahora al entrar Cristo en el mundo, vamos a ver si dice Cristo, elimino los sacrificios, ya no hay más sacrificio. O sí, los cambia, los reemplaza. Vamos a ver. Dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, sino que me formaste un cuerpo. ¿Qué es lo que viene a reemplazar los sacrificios y la ofrenda? El cuerpo de Cristo. No quisiste sacrificio ni ofrenda, pero me diste un cuerpo. Pasa el versículo 8. Comienza por decir, no quisiste sacrificios ni ofrendas, ni te agradaron holocaustos o sacrificios por el pecado. Y sin embargo, esto es lo que pedía la ley. Antiguo Testamento. Ahora observen cómo en el Nuevo Testamento queda un nuevo sacrificio. Entonces sigue, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. ¿Qué viene a reemplazar los antiguos sacrificios? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Dice, no quisiste sacrificios, aquellos de animales, pero me ha dado un cuerpo, aquí estoy yo.
Y paren la oreja, paren la oreja, pongan la lupa. Con esto, anula el primer orden de las cosas. Anula el Antiguo Testamento, el primer orden de las cosas. Usted ya nunca va a ver a un sacerdote ofreciendo un animal en el altar. Ya no, eso fue anulado. Pero observen que el culto no fue anulado, el culto continúa. Y ahora ese culto de comunión con sacrificio continúa de una manera distinta, pero igualito como está en la Iglesia Católica. Pongan cuidado, repita lo último. Con esto anula el primer orden de las cosas para establecer el segundo. Para establecer el segundo, pero no ha dicho cuál es el segundo. Listo, con la cámara, tomen aire, respiren profundo porque vamos a tomar la foto. ¿Cuál es lo que Jesús establece? Dice, anula el Antiguo Testamento, el antiguo culto y establece lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? Listo, con la cámara. Esta voluntad de Dios, Y esta voluntad de Dios, de la que habla, es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Pacata. ¿Cuál es el culto del Nuevo Testamento? La ofrenda del cuerpo de Cristo. Anuló lo primero y estableció lo segundo. Eso segundo es lo que nosotros tenemos en la iglesia, lo que llamamos la Eucaristía, que es comunión, el sacrificio de comunión. Cristo que se ofrece por nuestra salvación. Él es entonces ese sacrificio donde usted y yo le vamos a dar culto a Dios. Por eso usted verá que Jesucristo, cuando instituye la Eucaristía, San Lucas 22, 19, ustedes van a ver algo muy importante, San Lucas 22, 19, encontrarán cómo es que dice la Biblia que Jesucristo comienza a instituir la Eucaristía. ¿De qué manera lo hace? Después tomó pan. ¿Se acuerdan del Levítico que decíamos que el sacrificio de comunión era con panes ácimos? ¿Qué tomó Cristo? Pan. Y dando gracias. ¿Se acuerda cómo decía el Levítico? Un sacrificio de acción. ¿Qué hizo Cristo cuando tomó pan? Dando. ¿Qué está diciendo? Que es el nuevo sacrificio de acción. Tiene panes ácimos. Da la acción de gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, pongan cuidado que le dijo. Esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Sacrificio es entregado. Ofrenda, nadie lo obliga. Él se da gratis. Es ofrenda. Entonces es un sacrificio de comunión, pero también es ofrenda. ¿Y es de acción? Igualito al pueblo judío. Este es el culto de la nueva alianza. Pongan cuidado, dale. Hagan esto en memoria mía. Hay que hacerlo. Así como el pueblo de Israel hacía el culto de la antigua alianza, nosotros tenemos que hacer el culto de la nueva alianza. Porque Él dijo, hagan esto, este sacrificio, háganlo en memoria mía. Significa, porque yo se lo mando. Gústele o no le guste. ¿Esté de acuerdo o no esté de acuerdo? A mí qué me importa, yo lo he mandado. Eso significa en memoria mía, porque va acompañado de una orden. Hagan esto en memoria mía. Significa yo lo mando y usted obedece, porque yo lo mandé. Sigue. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre. Este es el culto de la nueva alianza. Esta copa es la sangre de la nueva alianza. Hay una nueva alianza, un nuevo pacto. Eliminó lo primero y estableció lo segundo. Lo segundo es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza. De modo que el culto continúa.
Porque le dice, y hagan esto. Esto significa el culto continúa. Así le van a dar culto a Dios. Sepan, queridos hermanos y el mundo entero, que en el Nuevo Testamento se le sigue dando culto a Dios. Ya no como se le daba culto en la antigua alianza con un sacrificio de animales, sangre de animales, para entrar en comunión con Dios. En el Nuevo Testamento hay un sacrificio de comunión para alabanza y gloria de Dios, que es el único culto verdadero que ofrecen los sacerdotes en la única iglesia de Cristo, donde hay el sacrificio de la nueva alianza que Dios ha establecido. Los evangélicos dicen, me voy para el culto, y no saben qué era el culto, en qué consistía el culto, quién ofrecía el culto. El verdadero culto a Dios de común unión es la Eucaristía, donde se cumple lo que dijo Jesús: hagan esto en memoria mía. Por eso usted verá que cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 20, si quiere léalo desde el 25 en adelante, ustedes van a ver cómo Pablo viene a expresar que es el culto de la nueva alianza hasta que Él venga. Ponga cuidado. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y ponga cuidado lo que viene. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, miren cómo se ofrecerá el culto a Dios hasta que Él venga. Pongan cuidado. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. No dice hasta que vengan los protestantes, hasta que los evangélicos ofrezcan otro culto. Dice, cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, están proclamando la muerte, el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio de la comunión, de la nueva alianza, de acción de gracia, hasta que Él, llevamos 2000 años celebrando ese culto. Y ahora aparecen los evangélicos, cada pastor ofrece el culto a su manera, pero sin ser sacerdote y sin ofrecer sacrificio, y peor todavía, sin ofrecer el sacrificio de la nueva alianza. Y así andan engañando a los tontos. Y usted ve que ellos van muy contentos, emocionados y muy seguros con la Biblia debajo del brazo. ¿Para dónde va? Para el culto. ¿Para el culto? ¿Alguna vez por curiosidad de su vida se ha puesto a estudiar las Sagradas Escrituras para ver qué es el culto y cómo se le daba el culto a Dios? Porque el culto viene de los israelitas. ¿Y cómo se le daba el culto a Dios? Hermano separado que me está escuchando a través de las redes sociales, no me crea lo que estoy diciendo, pero analícelo y busque la cita que les estoy dando para que vea que te tomaron el pelo. Te dijeron vamos al culto, y ¿qué cuento de culto? No hay culto. Y ahora, ¿qué promete Jesús cuando nos dice de ese culto? Cuando usted y yo vamos, que es el culto de acción de gracia, el culto de comunión, que nosotros decimos que a su vez es una fiesta. Es una fiesta, acción de gracias. Ustedes verán cómo el Señor Jesús, antes de instituir la Eucaristía, en San Lucas 22:19, instituyó la Eucaristía. Pero resulta, en el capítulo 22, versículo 14, en adelante, Jesucristo va a mostrar cómo hay una manera de que usted y yo podamos comer de la mesa del Señor, de la que habla Pablo en 1 Corintios 10, 20 en adelante. Pero ustedes van a ver aquí, de esa mesa del Señor,
Primero, Lucas 22, 14, oigan. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua. Subrayen esta, porque ya había comido 2 Pascuas con ellos. ¿Se acuerda que ellos tuvieron 3 años con Jesús? Y cada año se celebraba la Pascua. Ya habían comido 2 y le quedaba una antes de morir. Y le dijo: ¿cuánto había deseado comer esta? Las anteriores no. Las anteriores la había comido, pero nada que ver. Esta, repítalo. Yo tenía gran deseo de comer esta Pascua. Subrayen esta. Con ustedes antes de padecer. ¿Por qué? Aquí está la razón teológica. ¿Por qué usted y yo vamos a misa a comulgar? Aquí está la razón teológica del labio de Jesucristo. ¿Cuánto había deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? ¿Por qué? Porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. ¿Cuándo la volverá a comer? Cuando sea la perfecta Pascua en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo teológicamente? Que la Eucaristía, la Pascua que Jesús instituyó, la Cena del Señor, es el anticipo de comer la Pascua eterna en el cielo. Es decir, que este culto que le damos a Dios aquí con la Eucaristía nos conecta con la vida eterna. Tanto había deseado comer esta Pascua con ustedes, porque le aseguro que no volveré a beber de la copa del fruto de la vid hasta que la beba perfecto en el reino de los cielos. Repítalo y sigue, Luis. Porque les digo que ya no la volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. ¿La volverá a comer? Sí. ¿Aquí en la tierra? No. ¿Allá en el cielo? Sí. ¿Qué es la Eucaristía? La Pascua con Jesús, la cena con el Señor, el banquete del reino de los cielos, que estamos comiéndolo ya, pero todavía no. Nos unimos con Él. Y escuchen lo que viene. Siga. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro... Otra vez, les aseguro significa no lo duden. Les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Pero Él quiere comerlo solo o quiere que ellos coman con Él. Dice que se lo dio para que comieran, se lo dio para que bebieran. Él quiere que lo comamos aquí, que lo bebamos aquí, para poder comerlo allá, en Él. ¿Quieren verlo? Estamos en el 22, 14 en adelante, ¿verdad? ¿Y qué tal si miramos el 22, 29? El 22, 29. ¿Qué tal? Vamos a escuchar. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. A ustedes les doy el reino que mi Padre me dio a mí, haciéndome rey. Pero paren la oreja a lo que viene. Ustedes comerán y beberán a mi mesa. Ustedes comerán y beberán en mi mesa. En mi reino. En mi reino. ¿Para qué le dio a comer la última cena? Para asegurarle que así como comen con Él aquí la última cena, Él le asegura que comerán en el cielo a su mesa. Entonces, hay una mesa que prefigura el reino de los cielos. Repítelo otra vez nuevo. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Ustedes comerán y beberán en mi mesa en mi reino. Los que comieron aquí
porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que la coma perfecta en el cielo. Allá también van a comer ustedes, pero si la comen aquí. Por eso el diablo no lo deja que ustedes comulguen. Por eso el diablo manda a los pastores evangélicos que le digan, no vayan a misa. ¿Qué van a comulgar ustedes ahí? Eso es mentira, invento de los curas. Vengan para acá que les doy a comer galleta con Coca-Cola. Y así el diablo los engaña y les quita la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces Jesús se queja. San Lucas capítulo 14, versículo 15. Jesús se queja. Miren la queja de nuestro Señor Jesucristo. Él tiene preparado un banquete, una mesa en el reino de los cielos. Quiere que usted y yo comamos. Ha preparado todo para que usted y yo lo disfrutemos. Pero paren la oreja. Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo, feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Allá donde dice, ustedes comerán conmigo en el reino de Dios. Y escuchen lo que respondió Jesús. Jesús respondió, un hombre dio un gran banquete. Un hombre dio un gran banquete. ¿Cuál sería ese hombre? El que dio un gran banquete. ¿Cuánto había deseado comer con ustedes antes de padecer esta cena? Porque les aseguro que no la volveré a comer hasta que la coma perfecta en el reino. Un hombre preparó un banquete. ¿Otra vez? Un hombre dio un gran banquete. ¿Quién es ese hombre que da ese gran banquete a nosotros? Jesucristo.